Hola a todas y a todos, muy buen día, muy buena tarde o buena noche, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Los saludo cordialmente, soy la doctora Paulina Arenas Landgrave de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy en este módulo introductorio del curso de especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida, con respecto al cual voy a estar compartiendo con ustedes el tema en particular de identificación y manejo del riesgo, plan de seguridad colaborativo y orientación para familiares ante una situación de crisis. Muy bien, para poder abordar este tema tan vasto y tan complejo en relación a la identificación y manejo del riesgo, voy a presentarles los objetivos generales y específicos de este tema para que juntos vayamos identificando aquellas actividades que ustedes van a poder realizar, no solamente al observar este video, sino también utilizando algunos recursos o materiales complementarios que acompañan a este tema. El objetivo general es el que puedan identificar los elementos de evaluación del riesgo de suicidio para establecer un plan de seguridad de manera colaborativa en un primer contacto con base en un modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio. Para ello, revisaremos de manera muy puntual los modelos de aproximación al suicidio en un primer video introductorio, que va a ser este. Les voy a presentar también en este mismo video el modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio, en qué consiste este. Vamos a hablar en un segundo video acerca de cuáles son los factores asociados al riesgo de suicidio y cuáles son las intervenciones para su prevención. Finalmente, en un tercer video les voy a hablar acerca del manejo del riesgo de suicidio, cómo realizarlo desde un plan de seguridad o de respuesta a la crisis que también considere los elementos esenciales en las intervenciones psicosociales con cuidadores o con la red de apoyo de la persona atendida. Finalmente, cerraré este tema reflexionando sobre algunos de los elementos esenciales que podrían estar vinculados a tener un estándar de oro en un primer contacto para personas que tienen riesgo de suicidio. Algunos de los recursos educativos con los cuales nos vamos a apoyar están relacionados con tres elementos. Uno, videos educativos que consisten en mostrar de manera muy global y general, no terminada, sino siempre con apertura a que pues en 8, 9, 12 minutos ustedes puedan observar cómo se realiza, por ejemplo, esta evaluación del riesgo y el plan de seguridad o de respuesta a la crisis en este primer video. Después tendrán un video que está relacionado con algunos ejercicios de respiración que ustedes pueden implementar para el manejo del estrés o la ansiedad dentro de la sesión, alguna de las primeras sesiones con las personas que atienden, incluso para que ustedes mismos lo hagan y lo pongan en práctica. Ya hablaremos de el cuidado del cuidador también al respecto de este tema y de muchos otros, pero centrados en este tema, cómo debemos de llevarlo. Y el tercer video está vinculado con el primero, que está relacionado con la intervención con los cuidadores o con la red de apoyo de Hugo, que es el personaje de este primer video educativo. Asimismo, tenemos tres lecturas complementarias. La primera está relacionada con un artículo sobre el suicidio en la clínica psicológica, principalmente aborda los factores tanto de riesgo como de protección asociados a esta problemática. El segundo artículo está vinculado, es un capítulo de un libro sobre los diferentes elementos a considerar para saber cómo validar, ¿no? Cuáles son los niveles de validación que, sí, desde una mirada contextual, específicamente desde la terapia dialéctico-conductual, se establecen para poder generar como esta aproximación colaborativa en una situación de riesgo y también para el manejo y el tratamiento central del comportamiento suicida. Finalmente, en un tercer artículo van a encontrar la propuesta o una de las propuestas que plantea la importancia de tener protocolos de evaluación de la práctica clínica en relación a la problemática suicida, pues parte de las limitaciones, pero sobre todo de las bondades de poder tener sistematizado el cómo debo yo de responder ante esta problemática. Finalmente les voy a compartir en el video, no estará todavía en la carpeta de recursos educativos complementarios a este módulo, la lista de cotejo modoris como una propuesta de evaluación que
continúa construyéndose, pero lo voy a relacionar con lo que ustedes muy probablemente en unos meses más tendrán a la mano también para poder utilizarla en sus procesos de abordaje ante esta problemática tan importante. Muy bien, pues sin más vamos a iniciar. Y como les mencionaba, empezaremos con este tema sobre los modelos de aproximación al suicidio. El principal modelo que se ha venido desarrollando por mucho tiempo a lo largo de la historia del entendimiento de esta problemática está vinculado con el modelo de factores de riesgo, a partir del cual se establece que el comportamiento suicida está relacionado con un cúmulo de factores que contribuyen a que una persona bajo un momento determinado se encuentre en una condición de riesgo. Este modelo ha tenido pues mucha investigación en función de cuáles son los factores de riesgo asociados y se plantea a partir de estos estudios que el disminuir los factores de riesgo disminuirá la propensión del suicidio en las personas. Sin embargo, algunas de las críticas en función específicamente pues del abordaje clínico para este modelo están dadas en relación a que no se proporciona una explicación tan clara sobre cuáles son los procesos vinculados con el desarrollo del riesgo de suicidio. Muchas veces lo consideramos como causas, ¿no? Como antecedentes, y además, pues, cómo se complejiza esta problemática aunque se disminuyan estos factores de riesgo que ya conocemos todos pues de manera cada vez más clara. Entonces es parte de las limitaciones de este modelo. No significa que no es un modelo que nos ayude a entender la problemática, claro que sí, pero la limitación está dada sobre todo en la parte clínica. Ya cuando nos toca la intervención, o sea, a nivel del análisis tanto de contexto o de investigación, cuáles son factores psicosociales asociados, claro que eso nos ayuda y nos contribuye muchísimo a entender parte de los diferentes elementos que hay que considerar cuando se presenta una situación de riesgo. Sin embargo, la limitación de este modelo está fundamentado en la segunda aproximación desde el abordaje, que está siendo que se ha venido trabajando mucho más desde este abordaje médico. Hay una problemática de riesgo de suicidio, entonces lo trabajamos desde el elemento médico. ¿En qué consiste este segundo modelo que está vinculado con el modelo de factores de riesgo? Es el que aún prevalece en el sistema de salud público, pero bueno, que vamos y estamos haciendo pues esta contribución con este curso, por ejemplo, a mirar de una manera distinta la aproximación clínica ante la problemática de suicidio, porque desde el modelo psiquiátrico se establece que el comportamiento suicida está relacionado con síntomas de diferentes trastornos mentales. Entonces, en relación a eso, la principal hipótesis de este modelo es que si nosotros identificamos y tratamos las enfermedades de salud mental asociadas al riesgo de suicidio, se disminuirá esta problemática. Sin embargo, también la limitación desde lo clínico es que no necesariamente es así, ¿no? Podemos trabajar o tratar médicamente, incluso psicoterapéuticamente, las problemáticas de salud mental y no necesariamente el riesgo disminuye o se anula, sino que la probabilidad de que se mantenga pues, está más relacionado con lo que vamos a abordar en un tercer modelo, ¿no? La crítica también de este modelo es que la evidencia o los diferentes artículos a partir de los cuales se han trabajado diferentes, o sea, se obtienen resultados del trabajo de diferentes investigaciones en función de qué impacto tiene este tipo de abordaje psiquiátrico ante el comportamiento suicida, nos reflejan datos de su poca efectividad. E incluso ante el hecho de que para algunos pacientes o personas, ¿no?, atendidas, llega a ser hasta iatrogénico debido al trato impersonal y distante que reciben ante esta hospitalización. Y bueno, pues para algunos incluso también ha sido un elemento que yo he escuchado en algunos pacientes y en algunas personas que hablan como parte de su testimonio después de haber superado diferentes situaciones de crisis y dicen, es que para mí el haber estado hospitalizada, fue lo que me ayudó a decir, no, definitivamente no quiero volver a llegar a este punto, ¿no? Entonces, bueno, sí, para algunos puede ser como un turning point, un punto de quiebre, ¿no? A partir del cual pues se restablezca el interés por continuar buscando alternativas de solución diferentes a la hospitalización,
pero definitivamente pues es algo que no le ha funcionado a muchos de las personas que llegan a estar en riesgo. Finalmente tenemos el modelo de aproximación al comportamiento suicida con base en el aprendizaje, a partir del cual está estructurado todo este curso y con base en el cual también han escuchado, tanto en el primero como el segundo tema de este módulo introductorio, toda la aproximación contextual para entender con mayor fundamento en la conducta este comportamiento, ¿no? Entonces, bajo este modelo se establece que existen diferentes procesos psicológicos subyacentes que precipitan y mantienen el riesgo a lo largo del tiempo, dependiendo del contexto en el cual la persona se desarrolle, de su propia situación e historia personal y de las respuestas que han estado presentándose a partir de esta interacción compleja entre el ambiente, los elementos biológicos, los personales, y entonces desde este modelo biopsicosocial, pues es que hay que considerar el comportamiento suicida como uno de los elementos comportamentales que existen en relación o en respuesta a el contexto, ¿no? Las respuestas que se dan dentro de un contexto particular. Por eso es muy importante que sepamos que la evaluación del riesgo tiene que hacerse de manera muy puntual en función de la historia de vida de la persona. Por eso es que es muy difícil encontrar estas respuestas a las preguntas que se nos hacen, bueno, pero ¿qué fue lo que generó el que esta persona se quitara la vida, ¿no? Porque no hay una respuesta única ni en función de los factores de riesgo que sabemos y que conocemos, como los protectores. Hay casos que nos siguen generando mucha inquietud porque dicen es que no tenía estos factores de riesgo y pareciera que incluso tenían muchos factores protectores. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo que tenemos que hacer es analizar siempre al individuo dentro de su contexto en particular. ¿Por qué? Porque bajo este modelo pues se plantea que el comportamiento suicida surge como una estrategia en la cual las personas aprenden a regular sus emociones y a resolver los diferentes problemas o las problemáticas que se les presentan que les generan mucho malestar emocional o mucho dolor psicológico y que entonces esta respuesta de regulación emocional disfuncional o desadaptativa, ¿por qué? Porque está orientada a evitar o a escapar de este malestar emocional, pues es desadaptativa porque tiende a conducir en algunos casos pues a la muerte. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es parte de la propuesta central de este abordaje? Vinculando el elemento clínico que se puede tratar, se puede trabajar con las personas que faltan o que a quienes, perdón, les faltan o que no tienen o que carecen de habilidades que les permitan enfrentar de una manera más funcional o más adaptativa a su entorno, que no se considere al suicidio como una primera forma de resolver este malestar, ¿no? Entonces, este abordaje plantea este tratamiento orientado a esta adquisición de habilidades que no tienen solamente como objetivo el evitar las muertes por suicidio. Claro que es uno de los elementos fundamentales, pero lo más importante es lograr que las personas aprendan a reducir situaciones de vulnerabilidad y a manejar mejor la tolerancia a algunas situaciones que no pueden cambiar y con esto, pues obviamente, a que su malestar emocional disminuya, por lo tanto su sufrimiento. Y eso es lo que también nos interesa muchísimo, el no solamente evitar o contener la muerte por suicidio, sino el lograr que las personas aprendan o encuentren formas en las cuales su vida tenga sentido, valga la pena vivirla y entonces por lo tanto hacer esfuerzos para mantenerse en un tratamiento que les proporcione estas habilidades. La ventaja de este modelo, a diferencia de los que mencionaba anteriormente, es que está fundamentado en evidencia clínica y científica, que nos indica pues, que las personas al adquirir estas habilidades logran, ¿no?, dejar de ver al suicidio como una estrategia de resolución de problemas. Dicho esto, cierro esta primera introducción mencionando que la importancia de este curso de especialización consiste o está relacionado con el cambio de paradigma que se está planteando en la atención al riesgo de suicidio desde los servicios públicos de salud. Ante esto, bueno, pues estamos con el reto que se ha venido desarrollando también en los últimos años sobre el promover la identificación de riesgo desde la propia comunidad. Porque
parte de los mitos al respecto de esta problemática es que no hay señales de alerta, no es posible saber cuándo una persona quiere o no acabar con su vida, y entonces en ese sentido, pues se han perdido oportunidades quizá de identificar el riesgo y generar estas estrategias de abordaje. Cuando ya se presentó el riesgo, pues ya no es un abordaje tan preventivos, así para la muerte de suicidio, pero no necesariamente para evitando que se presentara esto, porque ya se dio, pero podemos seguir generando estrategias de prevención de manera universal, ¿no? Pero también intervenciones selectivas e indicadas para las personas que ya tienen algún tipo de riesgo, desde la comunidad. Por otro lado, uno de los elementos que propone este cambio de paradigma es no solamente ver el abordaje clínico del riesgo de suicidio desde la atención hospitalaria, como les mencionaba, ¿no? En estos servicios de tercer nivel, sino verlo desde la parte comunitaria y además abonar el elemento central del manejo comportamental o manejo conductual, el abordaje psicológico tan importante que ayuda mucho a que las personas adquieran estas habilidades en conjunto con el abordaje médico, porque sabemos que hay muchas problemáticas de salud mental que requieren un tratamiento farmacológico, pero es un abordaje complementario, ¿no? No es un abordaje que sea uno o el otro, o uno mejor que el otro, hay que priorizar la parte del modelo comportamental bajo ciertos casos y hay que priorizar el abordaje médico bajo ciertas circunstancias. Entonces ya lo veremos más adelante cuando les hable del modelo dinámico de órdenes de riesgo. Por otro lado, la práctica clínica sistematizada, es decir, lo importante que es tener ciertos protocolos de intervención para tratar la suicidalidad de las personas desde un abordaje colaborativo que además esté fundamentado en evidencia científica. Eso es algo muy importante que todos y todas ustedes pues están contribuyendo a que este cambio se vaya dando desde adquirir estos modelos, desde hacer nuestros, ¿no? Hacer suyos, hacer nuestros, como esta práctica clínica sistematizada que nos permita también homologar diferentes formas de abordaje y con ello pues caminar de una mejor manera en el servicio que estamos dando. Y finalmente, el crear grupos interprofesionales de supervisión permanente, porque ante esta problemática algo muy importante que no se nos debe de olvidar es que tenemos que trabajarla en grupo. El suicidio no es algo que debe trabajarse de manera independiente, aislada, es decir, yo como profesional de la salud mental sin estar en contacto con otros colegas o bien con otros colaboradores, y es un trabajo interprofesional e interinstitucional el que se está planteando hacer. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente video y los veo pronto. Gracias.